Saludo a mis hermanos que están en sintonía o de manera diferida viendo esta palabra. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, como ya había anticipado en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 al 10. Esta palabra me la dio el Señor allí en Sevilla, casi los últimos días que estuvimos, la última semana antes de venirnos a Madrid, y la prediqué allí por primera vez en Madrid, principalmente en la ciudad de Brunete. Yo no había escuchado nunca la ciudad Brunete. Allí hay una iglesia hermosa de nuestros hermanos y amigos pastores Gabriel Fernández y su esposa Noemí. Tienen una linda congregación. Conocimos también un matrimonio hermoso allí donde nos alojamos ese fin de semana con Fernanda. Brunete es una ciudad muy especial. Mientras nos llevaban a casa esa noche cuando llegamos a Madrid, el pastor, que es policía, él es de la Guardia Civil, él nos contó un poco la historia. Y Brunete es un lugar muy particular porque allí se lidió la guerra, principalmente la guerra civil de España, que ellos vivieron. Un hecho muy triste, muy lamentable que ocurrió. E inclusive allí hay algunos, ¿cómo le llaman a estos? Como refugios, ¿sí? Refugios donde se escondían con las metralletas y todo eso. Ahí uno va llegando a Brunete y están los vestigios allí de ese lugar. Y a razón de esta historia es que el Señor ponía en mi corazón esta palabra, porque claro, de pronto, como esta ciudad o como otros lugares, o como también a nivel personal, nuestra vida muchas veces podemos quedar marcados con un estigma, con una etiqueta. Usted sabe que cuando a veces los cristianos en algún momento tenemos que hacer valer nuestro derecho y enojarnos, dice, oye, pero ¿por qué te enojas? ¿No eres cristiano? No, es un enojón o cualquier otra etiqueta que la gente nos quiera poner. Entonces, esta palabra tiene relación con eso, cuando a veces vivimos el estigma o somos etiquetados para siempre con aquellas cosas que inclusive marcan fuertemente nuestras vidas. Y para eso vamos a hablar justamente de un hombre que aparece fugazmente en la Biblia, ¿ya? Y el texto está allí, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10. Dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz, ¿cómo dice? En dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones, amados. Sigo con la serie de sermones biografía. Y el título de esta palabra, como aparecía allí en la publicidad, Jabes más allá de la etiqueta. Más allá de la etiqueta. Y al leer el libro de las Crónicas, nosotros pasamos por el libro de las Crónicas, estudiando allí los libros históricos, notamos que gran parte del contenido del libro de las Crónicas, tanto Primera, Segunda de Crónicas, se relacionan con genealogías, es decir, nombres que a menudo pasamos por alto, que no nos damos cuenta, nombres un poco raros de pronunciarlos, de leerlos. Y sin embargo, amados, en medio de una larga y aparente monótona lista de la tribu de Judá, porque de eso viene hablando allí el escritor, el Espíritu Santo, fíjese ustedes, si usted lee hacia atrás después, o los versículos anteriores, se va a dar cuenta que vienen una mención de muchos nombres un poco extraños para nosotros, ¿cierto? Sin embargo, en el verso 9, el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, hace un alto
se detiene su pluma, detiene su lápiz con lo que ellos escribían, ¿cierto? Detiene su pluma y en los versos 9 y 10 y nos presenta una breve descripción, ¿ya? Pero profundo retrato de un hombre llamado Jabes. Hay un libro, tengo entendido, que se llama La oración de Jabes, que llama mucho la atención, en realidad. Y a pesar de que la Biblia dedica solo 2 versículos a la vida de este hombre, la historia de Jabes es un testimonio conmovedor de una fe audaz, de una gracia transformadora de Dios. La vida de Jabes nos enseña, nótese, escuche bien, no se distraiga. La vida de Jabes nos enseña que el pasado no define nuestro futuro. O sea, lo que fuimos ayer, 5, 10, 15 años atrás, lo que hicimos ayer, 5, 10, 15 años atrás, no define lo que somos hoy o lo que podemos llegar a ser mañana. Y estas son las buenas noticias. ¿Cuántos aciertos o cuántos desaciertos hemos hecho? Pero allí quedaron. La Biblia dice, no me acordaré más de vuestros pecados. El problema es que cuando nosotros nos quedamos con esa etiqueta, el pasado no define nuestro futuro y que la oración ferviente y confiada puede cambiar nuestro destino. Jabes no se resignó a vivir bajo esta etiqueta. No permitió que el dolor de su pasado definiera su futuro. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9 que la madre de Jabes le puso el nombre Jabes, dice, por cuanto lo di a luz en dolor. Porque el nombre Jabes significa justamente, tiene relación con dolor, con sufrimiento. Jabes no permitió que el dolor de su pasado definiera su futuro. Y es lo que decía Fernanda hace un rato atrás. Las experiencias duras y amargas que nos toca vivir en el pasado no deberían definir nuestro futuro. Al contrario, son experiencias, son marcas de guerra que nos van a permitir sostener y ayudar a otros. La historia de Jabes nos enseña que la oración y la dependencia del Señor pueden romper con cualquier nombre, marca o etiqueta que el mundo o que las circunstancias o incluso nuestra propia familia nos hayan impuesto. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos niños a lo mejor, no, si este va a ser un don nadie? No hay caso con esta persona, no hay caso con este niño. No sé a cuántos de ustedes les tocó vivir declaraciones como esa. Pero si este niñito parece que es tonto, no entiende. Nada bueno puede salir de esta persona. Yo lo viví cuando niño. Amados, para entender el contexto de la vida de Jabes, debemos situarnos en el momento en que se escribió el libro Primera de Crónicas. Este libro fue escrito después del exilio. Ya estamos, ¿cierto?, en los libros, pasamos por Esdras, ahora estamos en Nehemías. Libros que se escribieron después del exilio. Y este libro, las crónicas, se escribieron después del exilio. Un periodo de gran desánimo, un periodo de confusión para el pueblo de Israel. Los judíos regresaban a la tierra devastada, necesitaban una reafirmación de su identidad. Porque una de las cosas que hizo Babilonia y luego los demás imperios era justamente, principalmente Babilonia, era borrar la identidad de los israelitas. Por eso que nosotros vemos en la Escritura que a Sadrach, Mesach y Abednego eran nombres que le pusieron en Babilonia, no se llamaban así. Borrar la identidad es un poquito lo que hace la agenda el día de hoy, este mundo. Borrar la identidad de los pueblos.
robarle lo más preciado, que es la identidad de un ser humano, de una persona. Los judíos regresaban devastados. Habían sufrido en Babilonia. Y el cronista les recuerda su linaje. Por eso que hay tanta genealogía en las crónicas. Recuerden que ustedes vienen de este linaje. Son un linaje de Dios. Son el pueblo de Dios. Les recuerda su linaje, su historia, reafirmando que Dios seguía siendo fiel a sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Incluso después de un largo tiempo de disciplina, de exilio. Y en medio de este recordatorio de fidelidad, la historia de Jabes, un hombre que se niega a ser definido por el dolor de su nacimiento y decide clamar a Dios. La oración de Jabes es un rayo de esperanza, es una luz de esperanza y un modelo de fe para una nación como Israel en ese contexto y para nosotros en este tiempo, una nación, un pueblo, una familia que necesita ser restaurada. Y de eso se trata el libro de Nehemías que comenzamos a estudiar el jueves recién pasado. Reedificar. Necesitamos aprender de la vida de este hombre, Jabes. Y quiero compartir en esta hora brevemente 3 lecciones de la vida y de la oración que hace Jabes. La primera lección que aprendemos está allí en el versículo 9. Es que el clamor que supera el dolor del pasado. A través de la oración, Jabes nos enseña ¿qué cosa? El clamor que supera el dolor del pasado. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. ¿Qué significó para su madre el nacimiento? Dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel. Mis amados, el nombre Jabes significa dolor. O el que causa dolor. Esa fue la etiqueta que le dio su madre. Su madre, tras un parto difícil, le puso este nombre como un recordatorio constante de su sufrimiento. Qué triste es ver, hermanos, cómo el día de hoy, a través de las redes sociales, hay muchas cosas que uno puede aprender, pero hay muchas cosas e imbecilidades, hermanos, que uno dice, ¿cómo puede ser que padres expongan de esa forma a sus bebés, inclusive antes de nacer? No sé cuántos han visto esos videos de cuando revelan el género del bebé. ¿Han visto? Si es hombre o es mujer. Y de qué manera, hermanos, allí, o si es hombre o mujer, ya sea la madre o el padre allí, enojados y molestos. Y filmado allí. ¿Qué creen ustedes que va a sentir ese bebito cuando nazca, crezca y que vea esa postal de sus padres? Que cuando supieron que era niño o era niña, se enojaron. Jabes representa dolor. Su propia madre puso ese estigma. La madre le puso ese nombre como un recordatorio constante de su sufrimiento. Esta era una carga pesada de llevar, ya que su nombre profetizaba miseria y aflicción. Sin embargo, al crecer Jabes, ¿qué es lo que hace? Jabes se negó a que el dolor de su pasado definiera su futuro. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo entendamos en esta tarde. Que el Espíritu Santo nos hable que a pesar del dolor de nuestro pasado, a pesar de las etiquetas que nos hayan puesto, hoy, al igual que Jabes, nosotros podemos levantarnos en el nombre del Señor y negarnos a ese tipo de declaraciones o etiquetas. Jabes se negó a que el dolor de su pasado definiera su futuro.
En lugar de lamentarse o amargarse, decidió llevar su dolor directamente a los pies del Señor. Y allí está la clave. Allí está la clave, mis amados hermanos. Yo no sé cuál etiqueta es la que el mundo o algún familiar le haya puesto o nos haya puesto. Nosotros en el nombre del Señor podemos levantarnos, no con orgullo, no con vanagloria, no con prepotencia, sino en fe, en convicción, con seguridad. Levantarnos y decir: Señor, yo llevo ese estigma, yo llevo esa etiqueta a tus pies, porque yo sé que en ti somos más que vencedores. El clamor de Jabes no fue un lamento, sino una oración llena de fe, demostrando que nuestras circunstancias, mis amados, las circunstancias de nacimiento no limitan el favor de Dios en nuestra vida. Pero Él decidió que esa etiqueta no sería su destino. Jabes nos enseña eso. Las etiquetas no definen nuestro destino. El hecho de que el texto contraste la honra de Jabes, porque dice que él era más honorable que sus hermanos. O sea, este hombre se levantó y dio testimonio de lo contrario. Contrario a lo que su madre había declarado, que era un hijo de dolor, el cronista escribe: no, este hombre fue más honorable que sus hermanos. Aleluya. El texto contrasta la honra de Jabes con el significado de su propio nombre: dolor, angustia, y la asocia con una oración pidiendo la bendición y la expansión de Dios. Sugiere que su honra no fue heredada de su nacimiento. Esa honra que recibió, que fue más honorable, no fue heredada de su nacimiento doloroso, sino que fue adquirida a través de su relación con Dios. Y allí está la gran diferencia de aquellos corazones que viven en amargura, anclados al pasado, anclados a esa etiqueta que le pusieron. La diferencia está en eso, en que un hombre o una mujer se niegue a mantener viviéndose con esa etiqueta y dice: no, yo voy a tener una relación personal con Dios, porque esa etiqueta no define mi futuro. Esa honra que recibe no fue heredada de su nacimiento doloroso, sino esa honra fue adquirida a través de su relación con Dios y la respuesta favorable a su súplica. La palabra honorable para Jabes en Primera de Crónicas 4:9 deriva del hebreo kavod, que significa peso o pesado, que también se relaciona con gloria. Gloria de Dios, no con la hermana Gloria. Cuando dice el texto Jabes era honorable, más honorable está llamando la atención que él tenía mayor peso, no de pesado en el sentido negativo, sino tenía mayor peso de gloria, mayor peso de honorabilidad, mayor peso de la presencia de Dios, porque él había decidido estrechar su búsqueda, su relación con el Señor. Entonces significa que él era pesado en el sentido de ser una persona de gran importancia, con una dignidad distinta, con una distinción distinta, con un mérito reconocido, superando a sus hermanos a pesar de su origen asociado al dolor. Este es Jabes, un hombre que no se dejó llevar por las etiquetas. Por eso que el título dice Jabes más allá de la etiqueta. Asimismo, como vivió Jabes, tenemos otro ejemplo en la Biblia. En Primera de Samuel, capítulo 1, del verso 9 al 16, la historia conmovedora de Ana. Esa mujer que lloraba y clamaba porque no podía concebir, era infértil. Una mujer infértil que sufría porque quería tener hijos. Y no era solo el deseo de tener hijos, sino que además
La otra mujer de su esposo, Elcana, que se llamaba Elcana su esposo, Penina, se burlaba de ella porque era infértil. Esta mujer la afligía, dice constantemente, dice el pasaje bíblico. Sin embargo, Ana, ¿qué es lo que hace? Iba al templo todo el tiempo. Cuando iba al templo, rasgaba su corazón, se resistía a esa etiqueta de ser infértil. Ana no permitió que el dolor la definiera. En cambio, llevó su aflicción al Señor en el templo, orando con tanta desesperación que el sacerdote Elí pensaba que estaba ebria. Sin embargo, su oración fue escuchada. No pasó mucho tiempo cuando Ana concibió al gran profeta y juez Samuel. Tremendo. Un profeta para Israel. Así como Jabes superó su nombre de dolor, Ana superó su dolor y vio la mano de Dios obrar a su favor. Así que, mis amados, la clave está en levantar un clamor de resistencia, de persistencia. La oración no es una frase, hermano, al aire. No es que ya oré. No. Recuerde la parábola del juez injusto. Cuando iba la mujer, ¿cierto? Hazme justicia. El juez, no. Hazme justicia. Ahí, no. Hazme justicia, hasta que ya la sacó por cansancio. Pero no está diciendo que Dios es así como el juez. No. Está diciendo, ¿cuál es la enseñanza allí? Si un juez impío, corrupto, como sea, le hizo justicia a esa mujer por cansancio, ¿cuánto más no hará Dios, el Dios santo, el Dios todopoderoso? ¿No hará misericordia? ¿No obrará en nuestro favor? Así que, hermanos, levantémonos y que el pasado no defina nuestro futuro. Ninguna declaración, como ocurrió con Macarena en su testimonio. Una acusación falsa. Bueno, ¿quién pudo ratificar allí? Fue el Señor, por supuesto. Un juez. Y listo, se acabó. Y Dios lo puede hacer con cualquier declaración, aún de enfermedad. Dios puede, hermano, revertir. No debemos permitir que las heridas del pasado dicten nuestro futuro, mis amados hermanos. Si no, te vas a llenar de amargura y vas a vivir mediocremente en amargura. Es así, hermano. Es así. Depende de nosotros si aceptamos esa etiqueta, esas declaraciones, o aún, hermano, esos veredictos médicos. Yo siempre recuerdo cuando mi esposa contaba el testimonio de Fernanda, cuando supimos del problema que tenía que ser operada. Yo me resisto, yo desactivo ese diagnóstico. No, yo no acepto ese diagnóstico, pero no es una cuestión, hermano, enfermiza, sino es una declaración de fe. Es una fe audaz, es una fe aguerrida, decir, no, yo me resisto a ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo voy a dar la pelea en el Señor. No es una negación, hermano, irracional. Es una negación racional, pero espiritual también. Porque la medicina puede decir una cosa, pero mi Dios puede hacer otra cosa. Amén. Es fácil aferrarse a las circunstancias negativas de nuestra vida, a los nombres, a la etiqueta que otros nos han puesto, a los traumas que hemos sufrido. La vida de Jabes nos anima a no ser víctimas de nuestro pasado, sino a llevar ese dolor en oración al Dios Todopoderoso, al Dios de todo consuelo, quien puede transformar nuestra historia. La oración de Jabes nos enseña la importancia de ser proactivos en nuestra fe. Dejemos de ser pasivos, demos la pelea en el Señor, en oración. En lugar de simplemente resignarnos a una vida de aflicción, no, es que la vida es así, bueno, habrá que aceptarlo. No, tomemos la iniciativa de clamar a Dios. Si estamos experimentando dolor, ya sea físico, emocional, espiritual, debemos invocar al Señor de los cielos.
confiando en que Él nos escucha y tiene el poder para cambiar nuestra situación. No sé cuántos lo creen. Él tiene el poder. Lo cantábamos hace un rato atrás. Nada es imposible. Amén. Creemos en un Dios de lo imposible. Él lo hará. Pero también nos queda nuestra parte. Jabes se hubiera quedado en el dolor. No, que mi mamá me puso. No, él no. Fue más ilustre. Ahí está el testimonio. Y no aparece más Jabes en la Biblia. No aparece. Pero quedó registrado. 2 versículos. Segunda lección. ¿Qué es lo que nos enseña Jabes? La segunda lección es el anhelo por la bendición divina. Si usted se fija en la oración, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué gobernaba el corazón de Jabes? Dios. Dios, su mayor anhelo era de Dios, de la presencia del Señor. El anhelo de Jabes por la bendición de Dios no es egoísta, no es Señor bendíceme, bendíceme. No es egoísta, sino es un deseo sincero de vivir una vida significativa que honre a Dios. Su deseo de que su territorio fuera ensanchado puede interpretarse de varias maneras. Una expansión de su influencia, un aumento de sus posesiones, más profundamente representa un anhelo de que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Ese es el deseo. Señor, bendíceme. Si me dieras bendición, Señor. Si ensancharas mi territorio. Era un clamor. Señor, yo quiero vivir en tu propósito. Al pedir que la mano de Dios estuviera con él, Jabes reconoce que su dependencia total de Dios para el éxito. Lo que Jabes está diciendo es que yo jamás tendré éxito si no estoy tomado de la mano del Señor. Eso es lo que nos enseña. Así que si tú quieres que el Espíritu Santo en esta hora haga una obra en tu corazón, en tu vida, que desarraigue esa etiqueta, que desarraigue esos diagnósticos, que desarraigue esas declaraciones, entonces en el nombre del Señor nos paramos firmes y decimos: Señor, yo dependo de lo que tú digas. Por eso clamor de Jabes: bendíceme, Señor, bendíceme, permíteme vivir en tu propósito, en tu voluntad, porque yo sin ti me muero. Jabes reconoce su dependencia total de Dios para el éxito, para la protección. Su motivación no se centra en sí mismo, sino en la gloria de Dios. Señor, quiero más de ti. Y tenemos un ejemplo en la Biblia muy poderoso: Jacob. En Génesis capítulo 32 vemos a Jacob, el patriarca, luchando con Dios, allí en el arroyo de Jaboc. Solo en la noche Jacob lucha con un hombre misterioso que resulta ser Dios. A pesar de que en la lucha física le disloca la cadera, Jacob se niega a soltar a su adversario, entre comillas, declarando: no te dejaré si no me bendices. Esa es la obstinación bendita que podemos tener. No, yo no me suelto del Señor. Yo de aquí no me muevo, Señor. No te soltaré hasta que me bendigas. No dejaré de orar, no dejaré de clamar, no dejaré de tomarme de tu mano hasta ver el milagro, hasta ver la obra en mi vida. Dejemos de sentirnos víctimas y levantémonos, porque tenemos el recurso de parte del Señor. Y Jacob nos da ese ejemplo también. Y dice que el hombre lo bendice, le cambia el nombre a Israel, que significa, ¿cierto?, dentro de otro significado, el que lucha con Dios, el que lucha y que venció, pero también significa príncipe. Porque al pueblo no se le llamó jacobitas, sino israelitas.
De allí viene. Dios le cambia. Así Dios puede cambiar nuestro futuro. Cambiar nuestro pasado por un futuro prometedor. La tenacidad de Jacob, aferrándose a Dios a pesar del dolor y el agotamiento, demuestra el tipo de anhelo piadoso que busca la bendición de Dios por encima de todo. Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Así que, mis amados, debemos ser audaces en nuestra oración. Debemos buscar la bendición de Dios con confianza. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Están ahí, promesas del Señor. A menudo nos conformamos con una vida mediocre, hermano, pensando que no merecemos. No, si esta es la vida que merezco y pobrecito de mí hasta que el Señor venga. No, mi hermano, no. Y no digo que nos levantemos con soberbia delante de Dios, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que nos levantemos con audacia, pero la situación que estamos viviendo, pero con humildad delante del Señor. Con determinación. Como dice el texto, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Entonces nos conformamos a veces con una vida mediocre, cristiana, amargado, hermanos, pensando que no merecemos más o que no es correcto pedir este tipo de cosas a Dios. ¿Cómo Dios se va a interesar en esto? No, sí, Dios se interesa hasta en los detalles más íntimos de nuestra vida. La oración de Jabes, la lucha de Jacob nos desafían a orar por la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida, no por codicia, sino con la intención de glorificar a Dios a través de una vida abundante, fructífera. ¿Cuántos varones, hermanos, que de repente están sin trabajo, piden la oración? Ayúdenme a orar porque estoy sin trabajo. Hablo en general, porque a todos les pasa. Como iglesia tomamos la carga, el ministerio de intercesión, ¿cierto? Oramos, hermano, o la hermana está sin trabajo y amén. Dios le da un trabajo, lo obtiene. Pero después, al pasar el tiempo, se olvidan, hermano, del Señor. Se olvidan que fue el Señor el que abrió esa puerta de trabajo. Y ya no les vemos más por aquí. Hermano, no le hemos visto. No, es que tengo trabajo. Llego muy cansado. Bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿habrá sido una bendición el trabajo o no? El problema es que nosotros no desvirtuamos la bendición del Señor, porque sin duda Dios bendice. Pero con nuestras acciones, hermano, ponemos esa bendición de un color gris, porque tomamos malas decisiones. No permitamos que el trabajo, los logros, la comodidad se conviertan en nuevas etiquetas que nos aparten del propósito. Cuando Jabes oraba, Señor, bendíceme, extiende mi territorio, no era, hermano, para ser más reconocido, ni para comer mejor. No, era para que la gente viera de que la bendición de Dios reposaba sobre este hombre. Señor, que mi vida te glorifique con todo lo que tú pones a disposición. No permitamos que el trabajo, los logros, la comodidad se conviertan en nuevas etiquetas que nos aparten del propósito de Dios. Todo lo que Dios nos da debe apuntar hacia Él, debe glorificarle a Él. Nuestro anhelo debe estar centrado en Dios, en su voluntad. El deseo de Jabes de que su territorio fuera ensanchado, combinado con su deseo de que la mano de Dios estuviera con él, nos enseña que el verdadero éxito, la verdadera expansión proviene de la dependencia total de un hijo de Dios a su presencia.
Al buscar la bendición divina, reconocemos que todo lo bueno viene de Él y que sin su presencia nuestros esfuerzos son en vano. Esta es la segunda lección que aprendemos de Jabes. Y la última. Jabes ora por la protección divina que libra del mal. Esta es la tercera lección. La protección divina que libra del mal. Jabes no solo se centra en que Dios le bendijera en lo que ya hemos hablado, ensanchar el territorio, que la mano estuviera con él, sino que él también ora, dice el verso 10, y me libraras de mal para que no me dañe. ¿Y qué dice que hizo Dios? Le otorgó algunas cosas que pidió. ¿Qué dice? Le otorgó Dios lo que pidió, o sea, todo. La oración de Jabes culmina con una petición de protección contra el mal. El diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y la Biblia dice que nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. Claro, el enemigo va a tratar de entrar por un lado, por otro, si no es por la puerta, por la ventana, por algún escondrijo por allí o rendija. Y la oración justamente nos habla de eso. Él sabía que al buscar una vida de bendición y expansión también se expondría a mayores tentaciones y peligros. Por lo tanto, pide a Dios que lo libre del mal para que no sufra aflicción. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando Dios responde nuestras oraciones, cuando Dios nos bendice, cuando Dios hace milagros en nosotros, cuando Dios borra nuestro pasado, cuando Dios hace cosas grandes y poderosas y luego a la vuelta de la esquina nos olvidamos del Señor. O comenzamos a vivir vidas independientes. Y resulta que entramos en aflicción de nuevo. Por eso que Jabes nos enseña a orar. Esta petición revela la humildad de Jabes y la conciencia de la necesidad de la protección divina. La respuesta de Dios es contundente. Le otorgó Dios lo que pidió, confirmando que la oración de fe y la dependencia es siempre escuchada. La etiqueta del dolor fue reemplazada por el sello del favor divino. El gran ejemplo en el Nuevo Testamento es el del Señor Jesucristo, cuando estaba en el monte Getsemaní, monte de los olivos. Y la oración de Jabes es muy similar, porque resuena con la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando le pide a su Padre: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aunque Jesús enfrentó el mayor sufrimiento imaginable, nos enseña a buscar la voluntad de Dios y a confiar en su protección en medio de las pruebas. La oración de Jesús en Getsemaní demuestra incluso en los momentos más oscuros podemos clamar al Padre por su ayuda y protección. En los momentos de oscuridad, en los momentos de tiniebla, cuando el enemigo nos acecha, son los momentos propicios para que levantemos un clamor al Padre, porque el oído del Señor está atento al clamor de sus hijos. Amados, la vida cristiana no está exenta de luchas, de tentaciones. Jabes nos recuerda que debemos ser conscientes del mal que nos rodea. Orar continuamente por la protección de Dios. Al igual que Él, debemos reconocer nuestras propias debilidades, porque somos vulnerables, cuanto más si nos soltamos de la mano del Señor. Debemos reconocer la necesidad de que la mano de Dios nos guarde del pecado, de las aflicciones que el mundo trae. La fe audaz, aguerrida,
debe ir acompañada de una dependencia total de Dios para nuestra protección. Al clamar a Dios, le estamos entregando nuestras luchas y temores. La promesa que recibimos al final de la oración de Jabes es una garantía para nosotros hoy. Cuando oramos con fe y dependencia, Dios responde. Si buscamos su mano protectora, Él nos guardará y nos librará del mal. Estos breves versículos, amados, dedicados a Jabes, encontramos una poderosa lección de fe y de esperanza. La historia de Jabes nos enseña que el dolor del pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. También nos enseña que la oración confiada y audaz puede cambiar nuestra historia. Como Ana, a través de la oración, cambió la historia, no solamente de ella como familia, sino que la historia de Israel, dándole a uno de los mayores hombres de Dios del Antiguo Pacto, como lo fue el profeta Samuel. Al igual que Jabes, podemos clamar al Dios Todopoderoso pidiendo su bendición y guía y protección. Hoy, cada uno de nosotros tengamos el valor de orar como Jabes, confiando en que nuestro Dios es fiel y poderoso para concedernos lo que pedimos según su voluntad. Jabes comenzó con una etiqueta de dolor, pero terminó con un testimonio de bendición. Su vida grita una verdad poderosa. Quizá nosotros también en esta tarde llevemos una etiqueta. El pecador, el fracasado, el inútil. El amargado, la amargada. Pero hoy el Señor nos invita a dejar esa marca en el altar. Señor, yo me quito la etiqueta. No, yo no la acepto. Yo no la acepto, Señor. Así que les invito a que vengamos delante del Señor, como Jabes, y clamemos. Ponte en pie y dile al Señor: Señor, bendice mi vida, ensancha mi territorio espiritual. Que tu mano esté conmigo, Señor. Líbrame del mal, de toda amargura. No hay nombre que Él no pueda cambiar. No hay etiqueta que Él no pueda borrar. No hay historia que Él no pueda redimir. Si hay alguien que necesita romper con una etiqueta del pasado, este es el momento. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Dejemos de llevar, hermano, y de avanzar con aquellas etiquetas. Dios está aquí presente. Ahora Dios puede cambiar el futuro. Ahora el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Ahora Dios puede decir la palabra y hacer el milagro. ¿Qué debemos hacer? Clamar, orar, decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está, esta es la etiqueta, Señor, este es mi dolor, este es mi diagnóstico, Señor, cámbialo, reviértelo. Si quieres que oremos en esta hora por ti, pasa aquí adelante. Si hay alguien que necesita romper con una etiqueta del pasado, este es el momento. Ven al altar y dile al Señor: Señor, no quiero vivir más bajo esa palabra. Quiero que tú marques mi vida con tu bendición. El mismo Dios que respondió a Jabes está aquí. Él puede romper la etiqueta del dolor y escribir sobre ti un nuevo nombre. Bendecido, restaurado, hijo amado, hija amada, fructífero, fructífera.
pero hay que clamar con nuestra boca. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Pastor, ayúdame a orar por los hermanos. Amén. Hermana Lili, ayúdame a orar. Hermano Juan Carlos, hermana Ruth. Oramos, Señor, a ti en esta hora. Porque tú eres poderoso para cambiar, Dios, aquellas etiquetas que el mundo o nuestro entorno nos ha puesto. A veces los peores momentos que vivimos son que desafortunadamente hemos creído a aquellas etiquetas. Las hemos tomado como algo habitual. Y ahora, Señor, a través de esta palabra entendemos que tú puedes, Señor, eliminar aquellas etiquetas. Tú puedes, Señor, desmenuzar aquellas etiquetas, inhibirlas sobre nuestra vida. Y ahora, Padre, oramos en el nombre de Jesús. Cualquiera sean las etiquetas que nos pusieron, esas que cargamos a cuesta por tanto tiempo, o aún, Señor, declaraciones que nos han herido, nos han dañado, nos han lastimado. Diagnósticos médicos, Señor, que nos dicen, no, que usted no tiene remedio. Como Ana, no, si eres infértil, no puedes. Señor, tú tienes todo poder. Tú tienes todo poder, Señor. Y hoy nos levantamos en tu nombre y oramos en fe, Señor. Todos los que han pasado aquí adelante, Señor, demostrando y manifestando, Señor amado, un anhelo ferviente como Jabes. El anhelo de sus corazones, que tú hoy respondas, que hoy hagas milagros, que hoy, Señor, te lleves aquellas etiquetas que han latigado la mente, que han latigado el corazón, que han mantenido anclada nuestra vida cristiana y espiritual. Hoy, Señor, nos rebelamos con aquellas etiquetas en el nombre de Jesús y las dejamos en tus plantas, las dejamos bajo tus pies, Señor. Tómalas. Porque el pasado no puede definir nuestro futuro, Señor. No puede, no debe definir nuestro futuro. Hoy, Señor, tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Y tomamos tu mano, Señor, en esta hora. Bendícenos. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos, Señor amado. Ensancha el territorio para que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad. Haz milagros, Señor, poderosos en aquellos enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. La medicina puede decir una cosa, pero tú que eres el dador de la vida, pero tú que nos formaste en el vientre de nuestra madre, que tú formaste el universo de donde no había nada, puedes crear nuevos órganos, nuevos tejidos, defensas, Padre Celestial, en el cuerpo, que se multipliquen en el nombre de Jesús. Ahora, Espíritu Santo, glorifícate. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Toma nuestra carga, Señor, la ponemos delante de ti. Confesamos nuestra necesidad delante de ti, Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Santo es tu nombre, Jesús. Yo creo que ninguno ha sido la excepción en algún punto de haber vivido con el prejuicio y alguna etiqueta que llevamos al arrastrar mucho tiempo. Aleluya. Pero también creo que debemos ser suficientemente honestos delante del Señor. Y que así como hay etiquetas que vienen del prejuicio, hay muchas que no hemos ganado por nuestras propias acciones. Así es, papá. Hay etiquetas que podemos llevar y que a veces pareciera sonar tan injusto y pareciera que solo la gente nos juzga y pone el dedo encima. Pero también debemos ser honestos delante del Señor y pedirle que Él sea revelándonos si hay algo en nosotros, que Él examine nuestro corazón y nos libre del camino de perversidad, que el Señor nos libre de los que nos son ocultos. Aleluya. Porque sí. a veces podemos cargar etiquetas y pensamos que es tan injusto.
pero no nos damos cuenta cuando nuestras acciones traicionan nuestros ideales, Aleluya. traicionan nuestras intenciones. Sí, Y por Señor. eso debemos mantenernos día a día conectados con el Señor y pedirle que por favor sea Él obrando en nuestra vida y mostrándonos si hay algo que nos está alejando de Él. Hoy en día se nos dice que no debemos minimizar el dolor ajeno, pero tampoco debemos maximizar el dolor de nosotros, Amén. porque podemos caer en un victimismo. Y a lo mejor esa adversidad que estamos viviendo Dios las permite porque hay algo que debemos ver de nosotros mismos que no nos estamos dando cuenta. Y quizás esa aflicción que estamos viviendo va a ser el espejo donde debemos vernos reflejados y ver dónde tenemos una carencia y dónde Dios tiene que obrar en nuestra vida. Y pedirle que Él haga su voluntad en nosotros. Examina mi corazón, ve si en mí hay camino de perversidad. Todo lo que quiero es hacer tu voluntad. Quiero amar lo que tú amas, quiero odiar lo que tú odias. Soy tu casa de oración, no una